Cuando las élites crearon, para su provecho personal, al Estado ecuatoriano en 1830, establecieron como norma la permanencia del oscurantismo, dado que según sus criterios políticos, al carecer de conocimientos elementales, el pueblo ecuatoriano era y es más fácil engañarlos y dominarlos. Y esa máxima ha estado vigente en toda la historia del Ecuador. Los pocos derechos que hoy goza el pueblo ecuatoriano no han sido cedidos graciosamente por la oligarquía, sino que en muchas ocasiones han costado el derramamiento de sangre de los luchadores populares. Es lo que aconteció con el movimiento estudiantil del año 1969, que solicitaba la supresión del examen de ingreso para la universidad. Ahora los dirigentes sobrevivientes de esa masacre que llevaron a cabo las élites nos explican los detalles del movimiento estudiantil. El movimiento denominado Lucha de Bachilleres, librado en 1969, en realidad fue el insurgir, la explosión de la masa contra un sistema de cosas interno de la universidad totalmente cerrado y refractario al ingreso de alumnos o de estudiantes que no estuviesen relacionados con la élite, ¿no? Me gradué en el colegio, pues en la secundaria, en la Guirrabat, y en químico biológico. Y 8 compañeros de la Guirrabat, de la especialidad, decidimos ingresar a la escuela de medicina, los sueños de ser médico. Y los exámenes de ingreso eran una traba tremenda. De 1.500 aspirantes, de esos 1.500 aspirantes solamente ingresamos 80. Y de esos 80, los 8 éramos de la Guirrabat. O sea, el 100% de la graduación de la Guirrabat en química biológica ingresó totalmente. En el momento en que ocurrían los sucesos del 29 de mayo, yo ya había ingresado a la Universidad de Guayaquil bajo las condiciones del examen de ingreso. Y con eso es que nosotros estamos luchando, porque el examen de ingreso no era un examen absolutamente académico, científico, como se esperaba, sino un examen selectivo. Y en el caso mío, de los 500 estudiantes que nos presentamos a ingresar a la universidad, solamente habían para 200 estudiantes. Ese examen de ingreso era una tabla rasa. Pasaban solamente los que eran los hijos de los bienaventurados de dinero. Los hombres y los hijos del pueblo no. Porque en esa época, por decirte un ejemplo, los pehuaves eran de segunda clase, los Vera eran de segunda clase. Y nosotros decimos no, el libre ingreso a la universidad, sin examen de ingreso. Bueno, en la década del 60 existía el sistema de ingreso establecido mediante 2 trabas, diríamos, para los bachilleres. La primera era el examen de ingreso y la segunda era el cupo, de tal manera que habían estudiantes que aprobaban el examen de ingreso después de poder traspasar un filtro muy estricto que tenía que ver no solo con la parte académica, sino que era evidente, se comprobó muchas veces que ya había un direccionamiento, habían grupos de estudiantes provenientes de los sectores pudientes de la ciudad que recibían las preguntas por anticipado o que sus exámenes eran calificados ya por un arreglo previo. El examen de ingreso era bastante selectivo, muy selectivo, y sobre todo limitaba la matrícula. De allí pues que el número de estudiantes en las facultades era muy bajo, muy bajo. Y
no teníamos la suficiente población como para poder ir en una vía de desarrollo auténtico como nosotros queríamos para el país, sino que respondían al poder económico y al poder de clase. El examen de ingreso no admitía revisión de ninguna clase. Era inapelable. Por lo tanto, los profesores que calificaban estos exámenes lo podían hacer con la mayor, discúlpeseme el término, tal vez no sea el adecuado, impunidad. Y a veces había la influencia de clases, de amiguismo, etcétera, para determinar una élite selectiva. Los bachilleres se fueron organizando de un modo, podríamos decir, espontáneo. En eso el movimiento de bachilleres que llevó a cabo la gesta y el sacrificio del 29 de mayo y de la abolición de los exámenes de ingreso, se organizó de una manera totalmente aislada e independiente de partidos políticos o de agrupaciones políticas reconocidas del medio. Eso no sucedió, fue un fenómeno, insisto en decir, caracterizado por su espontaneidad. El hecho mismo de que se trate de jóvenes que habían concluido su enseñanza secundaria y encontraban en esta actitud contestataria un verdadero motivo, legítimo motivo para conseguir de la universidad la continuación de sus respectivas carreras. Social y económicamente la universidad estaba en manos de las oligarquías. Indudablemente que ellos respondían al mercado de trabajo, que era lo que les interesaba. Entonces, era la universidad de élite. De allí que el acceso a medicina, por ejemplo, era sumamente difícil, porque la medicina no era sino una parte de un proceso en el que las oligarquías tenían poder económico. Habían estudiantes que ya tenían, antes de hacer el examen de ingreso, ya tenían ganado su ubicación en la universidad. Es decir, iban solamente para cumplir una formalidad. Y así hayan hecho mal el examen, ya los tenían ingresados, solamente porque tenían padres, parientes, tíos que dirigían la universidad, eran parte de la universidad o tenían un poder social dentro de la ciudad de Guayaquil. Entonces eso hacía que los estudiantes del pueblo, que los estudiantes que salían de las masas populares no puedan acceder a la educación universitaria. Los estudiantes universitarios mayoritariamente se oponían a la abolición del examen de ingreso porque ellos ya estaban adentro y no les interesaba que ingresen otras personas. Algunos razonaban con el criterio de que yo ya di el examen y aprobé, y por qué ellos no pueden aprobar, ¿no? Y por qué ellos quieren entrar sin hacer un esfuerzo. Ese era un razonamiento muy simple que tenían algunos compañeros y que llevó inclusive a que nosotros seamos expulsados de la Escuela de Medicina, de la Asociación Escuela, por resolución de una asamblea de estudiantes de medicina, por considerarnos enemigos de la universidad. Ya había tenido yo la experiencia del bachillerato como estudiante del Colegio Rita Lecumberri. Me había formado como maestra normalista. Ya había ingresado a la universidad, a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Yo ingresé a la universidad en 1968, en ese año lectivo, podríamos decir. Y ingresé
Por supuesto, dando el respectivo examen de ingreso al primer año de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Yo al poco tiempo de haber salido del colegio, pues yo era el secretario de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador en la provincia del Guayas. Yo estudiaba en el Campos Cuello, que era un colegio de la Universidad de Guayaquil. Y en esa condición de dirigente estudiantil secundario pasé a la universidad, y también pues no podía olvidar que teníamos que luchar los estudiantes secundarios para que ingresen a la universidad con las facilidades que les da una educación moderna, una educación científica a la que todos estábamos aspirando. Yo ingresé en 1966, yo aprobé el examen de ingreso y felizmente estuve dentro del cupo para el que pudimos ingresar. En esa promoción nosotros, en Ciencias Médicas, en la Escuela de Medicina, nosotros estuvimos allí aproximadamente unos 60 estudiantes, logramos aprobar de alrededor de 400 que nos presentamos al examen de ingreso. Los universitarios hacíamos el análisis crítico de la realidad del Ecuador y en eso planteábamos los cambios. Eso nos llevó al movimiento estudiantil en el que participamos mujeres y hombres para conseguir ese anhelado cambio. ¿De qué se trataba? Una estructura en la que el presupuesto de educación era tan bajo que no permitía la democratización de la educación. Hizo plantear que había la necesidad de realizar movimientos de cambio y para ello el libre acceso a la universidad. Había el Aguirre Abad, o sea, Aguirre Abad y Vicente patrocinábamos siempre. Después el técnico Simón Bolívar, ¿cómo es el colegio? El Francisco de Orellana, que quedaba en la Avenida Olmedo, en esa época. Y nosotros nos reuníamos, ahí tuvimos buenos dirigentes como Tito Tinoco, Jorge Tinoco, el hermano, que después fue muerto por la represión, un 5 de octubre del 73, por la prisión olímpica. En esa época los gobiernos de turno, para eliminar a la gente que hacíamos algo, nos mandaban a matar. Fortalecimos un trabajo, las FESE y las FEUE se unificaron para poder hacer un programa de lucha del libre ingreso. Y es así que como había tanta represión, tomamos la casona universitaria, con todos los sectores, inclusive fue el apoyo del movimiento obrero, el apoyo del movimiento campesino, el movimiento poblacional. Nos habíamos convocado para dialogar con el Consejo Universitario, con los directivos de las facultades, pero también con el Consejo Universitario. Entonces, el Consejo Universitario de ese entonces se reunía, pero no daba acceso a nuestras propuestas. Decidimos concentrarnos en la casona universitaria para desarrollar las actividades que demandaba o nacía del corazón del pueblo ecuatoriano que demandaba ese cambio. Claro, todos los días a las 10 de la mañana hacían asamblea. Y nosotros ya a las 10 de la mañana estábamos en la que dentro de la casona, apoyando el libre ingreso a la universidad, la supresión total de los exámenes de ingreso a la universidad. Bueno, el movimiento estudiantil, especialmente el secundario unido con el universitario, trató de organizar en todo el país esta reclamación. La derecha estaba tan preparada que comenzaron a hacer persecución a los cuadros. Detectaron, por ejemplo, dónde vivía, en ese entonces, Solón Guerrero.
que Solón Guerrero era el secretario general de la Juventud Comunista en ese entonces. Entonces participábamos en asambleas, en la casona universitaria, en nuestras facultades, en asambleas en el obelisco, generalmente, que era nuestro punto de encuentro de todas las facultades, de los estudiantes de todas las facultades, y hacíamos las propuestas, porque no era solamente la movilización, porque nosotros entendíamos que una movilización sin propuesta no tiene el objetivo del cambio que nosotros lo habíamos planteado. El Consejo Universitario estaba presidido por José Uvilla Chiriboga en aquella época, y ellos recibían presiones directas del gobernador de la provincia, de Guillermo Cañizares Grasso, y del ministro de gobierno, que era Jorge Acosta Velasco, y del presidente de la República, José María Velasco Ibarra. Entonces había una presión también de muchos sectores de la prensa para que desalojen a los bachilleres de la casona, para que se reinicie ya el periodo lectivo, porque como todos saben, a principios de mayo comenzaban los periodos lectivos y la universidad estaba paralizada. Y aparte de eso, en todo el país había movilizaciones, tomas de universidades, enfrentamientos callejeros, porque la lucha se concentró básicamente en Guayaquil, pero Cuenca, Quito, Puerto Viejo y otras ciudades del país, en Esmeraldas, en Loja. Entonces ahí se dieron posiciones muy enconadas entre los que estábamos a favor, que dentro de los estudiantes universitarios éramos minoría, y la mayoría que no quería que los bachilleres entren libremente. Por supuesto que eso también era manejado y asusado por los estudiantes de medicina ligados a los hogares pudientes. En el caso de mi carrera eran muchos de ellos hijos de médicos, hijos de hacendados, de empresarios, de comerciantes, provenientes de los colegios Javier, San José, Cristóbal Colón, de los colegios donde estudiaba la gente de mayores recursos, y lograban confundir y ganar la opinión de los otros. Inclusive ellos fueron los que constituyeron una guardia de choque para impedir que los bachilleres desarrollen su lucha en la ciudadela universitaria, guardia de choque que fue conocida con el mote de carabineros. Nosotros les llamábamos los carabineros porque efectivamente portaban carabinas y escopetas de largo alcance. Nos capturaron en la ciudadela universitaria, donde estábamos asediados en las diferentes facultades por grupos de estudiantes armados por la derecha, por la regencia académica de la oligarquía. Y nos entregaron primero a soldados del ejército que estaban afuera, y dentro de la universidad. Una vez que, previo al 29 de mayo, ellos desalojaron la ciudadela universitaria y la tomaron por asalto, y a nosotros no nos quedó más que concentrarnos todos en la casona universitaria. Eso ocurrió alrededor del 26 de mayo de 1969, el asalto de los carabineros. Y ellos posaron para la prensa, están en las páginas de Vistazo y de otros medios de comunicación de la época, las fotos de ellos en la terraza de la Facultad de Ciencias Médicas con las carabinas en sus manos y festejando el haberse tomado los edificios de la ciudadela universitaria. Y lo mejor yo creo que fue que algunos logramos evitar que ellos nos capturaran, porque a una parte de los compañeros los tomaron como rehenes dentro del edificio y los entregaron a la policía. Y estos a su vez nos consignaron a los patrulleros de la Policía Nacional, donde fuimos maltratados, golpeados, vejados, y luego de ello fuimos conducidos al cuartel modelo, al calabozo común, que es verdaderamente no sé si sigue siendo así, pero en esa época era una verdadera mazmorra, era inenarrable lo que pasaba allí. Nos tenían en un lugar que habrá medido 10 por 10 tal vez. Estábamos más de 150 personas hacinados
entre delincuentes y estudiantes. Entonces ellos venían exigiendo a través de la prensa y a través de mensajes directos a los miembros del Consejo Universitario y a las autoridades de Guayaquil que eliminen el problema, que lo den por terminado a como dé lugar. Entonces el vicepresidente de la República en aquella época era el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Entonces el doctor Zavala Vaquerizo fue a mediar, habló con el gobernador, hizo gestiones ante Jorge Acosta Velasco para que ellos esperaran a que se resolviera el problema internamente en la universidad. Esto también porque Jorge Zavala Egas era delegado al Consejo Universitario por jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, hijo del vicepresidente. Entonces, el Consejo Universitario mandó un ultimátum, que desalojemos la casona o ellos disponían que nos desalojen por la fuerza. 2 días antes ya había la orden del desalojo y se decía de que ya como se había llegado a un acuerdo entre comillas, entre las autoridades del programa que tomó la posesión con los cuadros políticos que estaban ahí. Claro, Velasco Ibarra era el presidente, él antes de la esta ya había a los medios de comunicación pública que iba a haber desalojo. Yo estuve en las manifestaciones de la Ciudadela Universitaria y nos concentramos en la casona. En la casona mantuvimos la posición del diálogo con el Consejo Universitario, que eso era lo que nosotros queríamos. Primero nos reunimos en el Salón Azul, pero no fue posible. Entonces fuimos al Salón General y luego se rompió cualquier diálogo y vino la intervención, nos tomamos la casona universitaria. 9 mujeres estuvimos allí. Hubo una asamblea en la casona multitudinaria y allí se lo recibió al doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Él nos dijo que había agotado todos sus esfuerzos, pero que lamentablemente no había recepción por parte de las autoridades. Él nos decía: muchachos, jóvenes, yo estoy de acuerdo con su lucha, la comprendo, pero yo estoy con temor, ustedes están en riesgo, yo les pido que lo mediten bien. Y él nos dejó un mensaje y se retiró y nos dijo: ustedes resuelvan, pero yo les advierto. Eso de las 5 de la tarde del día 29 de mayo, el doctor Jorge Maldonado Renela y también el doctor Jorge Zavala Vaquerizo nos informaron que había una disposición del presidente de la República de mandar a los paracaidistas para que nos saquen de la casona universitaria. Entonces allí se produjo un debate que se prolongó varias horas y se tomaron algunas decisiones. Por ejemplo, una de ellas se dijo: nos van a desalojar, pero que se produzca el desalojo y quede ante la historia y la opinión pública que nos han sacado a la fuerza y que nosotros no hemos abandonado ni hemos sido derrotados en la lucha. Pero esta lucha no puede terminar hoy día, tiene que continuar. De tal manera que aquí tenemos que hacer lo siguiente: una parte se queda en la casona y otra parte sale. Entre ellos el presidente de la FEUE, Samuel Pazmiño, y un grupo de vocales de la FEUE. Y el resto nos quedamos, se dijo allí, o sea, una parte se queda en la casona y los demás salen para que continúen la lucha.
alguien ahí, sino que dispararon completamente, dispararon a todo lo que estaba dentro de ese salón. En uno de los salones del segundo piso de la casona cuando se produce la intervención de las Fuerzas Armadas. Y en el salón en que yo estaba, como era entre las 6:30 de la noche, decidimos nosotros que frente al cerco militar y prácticamente una balacera cerrada que teníamos, protegernos en el suelo, cubriéndonos con las bancas de metal de ese entonces. Yo me encontraba en la salida, me encontraba en uno de los desde el altillo este que tiene el techo de la universidad. Y era notorio cómo la sangre regaba, cómo rodaba, porque ellos entraron a dar balas por todos los sectores, porque por todos lados dejaron acribillado la casona universitaria, que costó y consta en la historia la cantidad de perforaciones de la balacera que se dio allá. Y cuando se dio la orden de alto al fuego, entonces el militar que había desarrajado balas al salón y luego encendió la luz para ver cuántos habíamos caído. Entonces ahí a los vivos nos ordenaron ponernos de pie y formarnos adelante para bajar las escaleras. No, yo no me refugié en ninguna parte, me quedé en el corredor cuando los paracaidistas subieron al corredor disparando por encima de nuestras cabezas. Yo ya no me moví y entonces ahí nos fueron a coger para que nos agrupemos en la puerta que era la puerta de la casona del rectorado de la universidad, donde quedaba el rectorado de la universidad. Y ahí nos agruparon y luego nos bajaron para reunirnos con otros que estaban en la puerta de la universidad. Cuando ya comenzaron a sacar todos los hechos y abrieron los hechos, algunos que hacían resistencia también le dispararon. ¿Ya? Yo recuerdo 2 o 3 compañeros que hicieron resistencia, que querían reclamar, le cogieron y le metieron a tiro. A bala le dieron con la pistola, los militares. Entonces allí veía a los estudiantes heridos y muertos en las escaleras y también a la entrada de la casona. Los cuerpos de los compañeros estaban diseminados. Más o menos habrá habido unos 12, 15 estudiantes. De ahí nos llevaron, pasamos por el cuartel Modelo y luego a la penitenciaría del Litoral. Caímos, creo, como 80 o 90 presos. Cerca de las 9 de la noche, la gente hablaba, todo el mundo comentaba y de repente se vieron unos faros encendidos que venían de sur a norte por la calle Pedro Carbo y eran los camiones militares y pasaron 5, 6, 7 camiones militares totalmente cerrados con lonas, pasaban en dirección al norte. Entonces nosotros decíamos, ahí llevan seguramente a los compañeros y así había sido, ahí los llevaban a los presos y a los muertos.
La tragedia es dura porque uno de los decanos que se oponía a la democratización de la enseñanza, a la abolición de los exámenes de ingreso, decano de una facultad, un hijo murió en la casona asesinado por los militares cuando ellos fueron los responsables de haber pedido la intervención militar para que saque a los estudiantes. Se calcula que hubieron 30 muertos aproximadamente, a ninguno permitieron su sepultura a través de los trámites normales, sino que los lanzaron a lo que llaman la fosa común. Lo que hicieron fue matar a estudiantes en la casona, fue asesinar, fue criminalizar, fue condenarnos por las leyes. Ahí están en los juzgados todavía, me imagino que están en los juicios. Acusaron, criminalizaron el acto. La palabra criminalización significa que nosotros éramos los criminales y ellos eran los buenos. Y nos condenaron por eso. Fue de hecho, fue de facto, fue de fuerza que nosotros impusimos una tesis de democratización de la enseñanza. Posteriormente ya hubo una reclamación mucho más fuerte de todo el país y el Consejo Universitario, que fue quien permitió que se haga ese vejamen contra la universidad, ¿no? Fue duramente criticado, ¿no? Una vez en la penitenciaría, entonces nos organizamos las mujeres, porque éramos 9, y decidieron que yo liderara el grupo para dialogar con las autoridades. Nosotros seguíamos manteniendo nuestras propuestas de democratización y nuestro eslogan era la universidad para el pueblo. Ese era nuestro eslogan. Bueno, al día siguiente la casona permaneció tomada alrededor de unos 2 días. Hacíamos pequeños mítines exigiendo la libertad de los presos, gritando contra la abolición de exámenes. Y hasta que el 31 de mayo, por alguna disposición superior, la tropa se retiró en la madrugada. Cuando llegamos no estaban, así que nosotros nos trepamos las verjas de la casona, entramos. Y la casona se convirtió como en un sitio de peregrinación. La gente espontáneamente de todos lados llegaba, se llenó. Y entonces ahí vimos las manchas de sangre en las paredes. Todo estaba de sangre, zapatos de hombres, zapatos de mujeres, levas ensangrentadas, camisas ensangrentadas, vestidos. Fue una masacre, una violación. Pero ningún herido militar. Ningún herido. Salió que habían 6 muertos en la prensa. Pero militares ni rasguñados. Camisas, blusas, vestidos, levas, ensangrentadas. ¿De quiénes? De los estudiantes que estuvimos ahí. Nada más. Se veían los agujeros grandes provocados por las balas y en todas las paredes de la casona había agujeros, las ventanas destrozadas. Bueno, la verdad que para nosotros era una cuestión muy emotiva estar ahí adentro y ver todo aquello. Una vez que nos liberaron, se agudizaron las contradicciones dentro de la sociedad, se formó un frente de lucha y el gobierno tambaleó. Una vez que eso pasó, entonces se llamó a una nueva asamblea en la casona universitaria para hacer un balance del proceso de democratización de la enseñanza, el mejoramiento de la cuestión académica, sobre todo el acceso del sector pobre que teniendo talento no podía profesionalizarse, es decir, manteníamos nuestras líneas. El hecho brutal en sí generó una conciencia nacional y una conmoción social tremenda. La misma noche y al día siguiente habían manifestaciones en todas las ciudades del país donde habían universidades, inclusive en algunas que no habían universidades, igual como en Riobamba. Había movilizaciones de la gente, campesinos, trabajadores, asambleas, pronunciamientos, exigencias. Y entonces el Consejo Universitario de la Universidad Central se reunió de emergencia y decidió abolir los exámenes de ingreso en la Central. Lo hizo en la Universidad de Puerto Viejo, la de Cuenca y así sucesivamente. El Consejo Universitario de Guayaquil no abolió los exámenes de ingreso en el 69. Tomó como decisión dar una amplitud
y ser generosos en el ingreso del 69 de ese año y abolirlos a partir del 70, de tal manera que en Guayaquil el examen de ingreso no hubo desde el año 1970. Sí, recibieron una sanción moral porque inmediatamente después se reunió el Consejo Universitario y definitivamente resolvió terminar y abolir el examen de ingreso, cosa que no solamente se hizo aquí en Guayaquil, sino que también se hizo en el resto del país, buscando la manera de que los estudiantes del pueblo, ¿no?, que venían de la educación secundaria puedan ingresar a la universidad en mejores condiciones. Los autores intelectuales y materiales de la masacre nunca recibieron ninguna sanción. Más bien, en el caso de los militares, muchos de ellos fueron ascendidos y condecorados, y los civiles luego ocuparon altos cargos en el sector público. El principal responsable de la masacre de los estudiantes fue el presidente de la República de aquella época, José María Velasco Ibarra, que ordenó a la fuerza de paracaidistas la intervención en la casona universitaria para desalojar a los bachilleres. También el gobernador de aquella época, Guillermo Cañizares Grasso, y desde luego pues el ministro de Defensa, Jorge Acosta Velasco, y los integrantes del Consejo Universitario, que fueron quienes solicitaron la intervención de la fuerza pública. El Consejo Universitario estuvo compuesto por el rector José Uvilla Chiriboga, el doctor Nicolás Castro Benítez, Guillermo Paulson Béjar, ingeniero José Camposano Luque, Héctor Fantoni Camba, Alfredo Quirós, Antonio Sánchez, Luis Flor Cedeño, también el doctor Armando Béjar Velarde, el arquitecto Guillermo Cubillo Renela, Colón Sánchez Luna, doctor Jofre Lara Montiel, y los representantes estudiantiles Carlos Zambrano, Héctor Mendoza Briones, Javier Sánchez, Jorge Garaycoa Feró, y también los señores delegados estudiantiles que votaron en contra de esa resolución y que los enaltece, Jorge Cabello Delgado y César Endara Pazmiño, y Manuel Defrán, quien no pudo asistir a la reunión porque fue uno de los detenidos en las manifestaciones estudiantiles. Finalmente, la universidad suspendió el examen de ingreso y por casi 45 años los bachilleres pudieron ingresar